Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario El Nacional destaca en su gran titular de hoy: Estados Unidos desafió al régimen con un buque frente a las costas de Venezuela. Hoy el destructor USS Pinckney, un barco lanzamisiles de clase Arleigh Burke, respondió al excesivo reclamo marítimo del régimen de Nicolás Maduro en aguas internacionales durante un exitoso ejercicio de navegación en el Mar Caribe. Esa es una cita textual para un informe del Comando Sur en un comunicado. El 23 de junio, Estados Unidos lanzó una operación similar con el buque de guerra Nietzsche, un ejercicio que Caracas tildó de provocación, alegando que la nave se acercó a 30 millas de la costa. Washington sostiene que su marina operó en aguas internacionales. En otra información, la primera del Nacional, son insuficientes las pruebas PCR que se realizan a diario en el país para detectar el COVID-19. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel triplicó en el último mes el número de PCR que se realizan diariamente para detectar el virus SARS-CoV-2. En mayo se procesaban 600 al día, cifra que se incrementó a 1.800, dijo una fuente del Ministerio de Salud. Esa cifra, a pesar de todo, es insuficiente ante el avance de la pandemia. La Cancillería venezolana, ante la supuesta incursión del buque de guerra americano, es un acto de provocación. Cita: Venezuela se dirige a la comunidad nacional e internacional para denunciar las infames declaraciones difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos, en las cuales la señala de ejercer un excesivo control sobre sus aguas jurisdiccionales, al tiempo que el buque de guerra USS Pinckney navegaba en nuestra zona contigua a una distancia de 16,1 millas náuticas de la costa venezolana, dice parte del comunicado publicado por Jorge Arriaza. Militares decomisan la ayuda. La Cancillería de Colombia denunció que uniformados venezolanos incautaron un cargamento de ayuda humanitaria otorgado a ese país por el Consejo Noruego para Refugiados. En el procedimiento detuvieron a 3 ciudadanos colombianos. El hecho ocurrió cuando navegaban el Río Negro entre San Felipe y Puerto Colombia, en la localidad fronteriza de Guainía. Y aseguran que Alex Saab ha hecho contacto con Washington para colaborar. Entremos al detalle en estas informaciones. En primer lugar, con relación a la incursión o aproximación del buque Pinckney de la Armada Norteamericana, tenemos la respuesta del general en jefe Vladimir Padrino López. Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente. Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro, envió una amenaza militar ayer al Comando Sur de Estados Unidos. Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice Padrino López, el Comando Sur no consigue manera de desviar la atención de la realidad interna de Estados Unidos, jugando ahora al barquito sin rumbo, cual a que no me tumbas la pajita. Resulta todo muy gracioso, pero a la vez tristemente vergonzoso e insensato. Para ser general en jefe y para amenazar, amenaza de una manera muy curiosa, ¿no? A que no me tumbas la pajita. Bueno, lo cierto es que esa es la situación planteada. Tocaremos este tema cuando hablemos con el embajador James Story. Ahora bien, con relación a Alex Saab, ¿qué tenemos? La justicia de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Alex Saab. Esto lo leo en su noticiero. El Ejecutivo venezolano intentó en las últimas horas contratar al abogado caboverdiano Arnaldo Silva para que asistiera a nombre de Venezuela, pero el propio abogado les informó que eso no era posible de formalizar
porque la legislación de Cabo Verde no reconoce que el régimen de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso. Me contactaron para ser su abogado, pero les informé que no es posible, porque procesalmente el gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en este proceso, dijo el abogado Silva. Ahora, lo más delicado que viene con relación a Alex Saab es lo siguiente. Saab estaría buscando una colaboración con la justicia de Estados Unidos a cambio de una sustancial reducción de la pena que le espera dentro del proceso que se le sigue en Miami por lavado de activos. La información se produce en momentos en que se vence el plazo para que Saab apele a la decisión administrativa de Cabo Verde de enviarlo a Estados Unidos. Esto lo reseña el diario El Tiempo de Colombia. La fuente señaló que Saab despidió a gritos desde su celda, aparte del equipo legal, después de llamarlos ineptos, y también trascendió que habría pagado por adelantado $4 millones para que Baltasar Garzón demandara a Cabo Verde y a Estados Unidos por su supuesta captura ilegal. Si bien Estados Unidos ha guardado silencio, la información que ha trascendido es que Saab estaría dispuesto a entregar nombres de operadores vinculados al régimen e identificar transacciones financieras. Esta información se habría discutido en una supuesta reunión con agentes federales en la que el barranquillero estuvo con uno de sus abogados al que habría pedido que se retirara para evitar que la información llegara a Venezuela, en donde está su familia. La decisión de colaborar se habría producido después de que un enviado de última hora del régimen de Maduro llegara a Cabo Verde para hacer una gestión final pidiendo la liberación del llamado agente especial del gobierno. Esta resultó infructuoso y entonces es cuando Saab, por lo que dice la nota, montó en cólera, le cayó a patadas a la reja de la celda y los despidió a todos por ineptos. Él se desespera y otros, entiendo, empiezan a comer dulce de lechosa. Con relación al COVID-19, el diputado en el exilio, José Manuel Olivares, afirmó ayer, con relación al COVID-19, que todo lo que han hecho ha sido mentira. El 8 de abril, Maduro mandó a todo el mundo a hospitalizarse. Y Olivares recordó que no tiene sentido, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, enviar a los pacientes a centros de salud que no poseen insumos. Luego, el 26 de abril, Jorge Rodríguez dijo que habían 23.753 camas. Luego Maduro dijo que eran 27.780, lo que evidencia que todo es mentira. Y ahora terminan habilitando un centro de campaña. Dicen que se va a habilitar el poliedro, pero a la fecha no han hecho absolutamente nada en el poliedro de Caracas. Según los datos suministrados por el régimen usurpador, el total de fallecidos en Venezuela alcanzó los 100 decesos para el 16 de julio, información que según Olivares está incompleta, pues hay al menos 72 personas que no están en la data de la dictadura, de las cuales 22 pertenecían al sector salud, lo que expone una tasa de mortalidad en esta labor de un 21%. Noticias de Latinoamérica. La deuda pública de México alcanzaría el 60% del PIB este año, según el Bank of America. Por otra parte, ya está en México Emilio Lozoya, el exdirectivo de Pemex, que va a ser juzgado por corrupción, un juicio que puede llegar hasta el propio Enrique Peña Nieto. Leo acá en el Heraldo de Ciudad de México: en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Lozoya partió del hangar de la Fiscalía General de la República y llega al reclusorio norte en la ciudad capital mexicana. Vamos al Perú. Nuevo primer ministro de Perú espera tregua del Congreso para emprender una reactivación de la economía. Pedro Cateriano dijo que espera una tregua de la fragmentada oposición en el Congreso
para emprender la reactivación de la golpeada economía del país tras una larga cuarentena debido al coronavirus. En Bolivia, ataúdes de cartón para enterrar a los más pobres. Las familias más pobres de Santa Cruz, la mayor y más afectada por el COVID, en Bolivia, dan el último adiós a sus seres queridos fallecidos por la enfermedad en ataúdes de cartón, con apoyo del municipio frente a los elevados costos de los servicios funerarios. En Chile ya son 323.700 casos de COVID. El ministro de Salud, Enrique París, anunció ayer que el balance de fallecimientos por coronavirus va a cambiar después de cifrar en 2.475 los nuevos casos en el país para un total de 323.698 personas. Por otra parte, en Colombia el presidente Iván Duque insiste en que confinarse no es la solución. Las decisiones que se están tomando por parte del gobierno para contrarrestar el coronavirus obedecen a estudios científicos, a lo que dicen los epidemiólogos e infectólogos, y no porque a él le parezcan. Duque recordó cómo se ha avanzado en lo que tiene que ver con el tema de las unidades de cuidados intensivos y dijo que el nivel de información que se tiene hoy permite saber dónde están los focos de contagio para tomar las respectivas medidas. Los médicos en Bogotá, por su parte, pidieron el regreso a una estricta cuarentena en toda la ciudad para frenar las infecciones por coronavirus, advirtiendo que los servicios en las clínicas y hospitales están a punto de colapsar. Colombia ha reportado más de 173.000 casos de COVID, alrededor de 6.000 muertes. En Brasil, los confinamientos provocan el cierre de 522.700 empresas en 2 semanas. Las medidas de confinamiento para evitar la propagación llevaron al cierre temporal o permanente de 522.700 firmas brasileñas en las primeras 2 semanas del pasado mes de junio, dijo la Agencia de Estadísticas del gobierno brasileño. Precisó que todas las empresas eran pequeñas empresas. La deuda de Argentina cae a la espera de novedades por reestructuración. Los bonos soberanos argentinos bajaron en momentos en que los inversores se mantienen cautos y a la espera de novedades en las negociaciones del gobierno para reestructurar deuda por $65.000 millones. El gobierno de Alberto Fernández hizo recientemente una mejora a la propuesta original, aunque no descarta que termine acordando solo con parte de los acreedores. Ecuador registra 71.365 contagios por el COVID, más de 1.000 nuevos en apenas 24 horas. Día a día. A ver, nuestra pauta para el día de hoy, viernes 17 de julio. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con el economista José González. Vamos a hablar con él a propósito de la situación económica siguiente. Mientras crece la tensión entre Estados Unidos y China, el fiscal general William Barr dice que Estados Unidos depende demasiado de los bienes y servicios chinos. Además, ha acusado a Hollywood, a las grandes empresas Apple, Google, Microsoft, de estar en una suerte de complot para beneficiar a China frente a Estados Unidos. Esto pues lo vamos a abordar, la situación económica, lo que impacta económicamente la tensión entre China y Estados Unidos, con José González en Nueva York. Luego vamos a ir a la ciudad de Bogotá para conversar con el embajador James Story. Él es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero habida cuenta que no hay relaciones, él despacha desde una oficina especial en la ciudad de Bogotá. Después iremos a Washington para conversar con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Vamos a conversar con él a propósito del último informe, el más reciente, de la señora Michelle Bachelet,
con relación a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Luego iremos hasta la ciudad de Bogotá para conversar con el periodista del diario El Tiempo, Eduard Soto, a propósito de lo más reciente que tenemos con Alex Saab, incluyendo la pataleta, por lo visto, que le dio cuando despide a sus abogados, cuando se entiende que ya no hay manera de librarse de la extradición, y entonces aparentemente, según el diario El Tiempo, que eso será lo que precisaremos, ofrece entonces colaborar ya abiertamente con Estados Unidos. De Bogotá iremos a París para conversar con Andreina Flores. El presidente Macron hace un cambio importante en el Ejecutivo y hablaremos también de la reunión entre el presidente Macron y el presidente español Pedro Sánchez a propósito de la reestructuración europea. Allí cerrará pues nuestra agenda por el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Se ha insistido en que la opción militar está descartada por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Las revelaciones del libro de John Bolton, The Room Where It Happened, nos dan a entender que esa nunca estuvo realmente sobre la mesa, a pesar de que se decía que todas las provocaciones, vaya lapsus, que todas las opciones estaban sobre la mesa. Luego Juan Guaidó dijo que también debajo de la mesa, y después ocurrió el fiasco de la Operación Gedeón, pero dejemos eso de lado. Si están descartada la opción bélica, ¿qué hacen entonces los buques americanos tan cerca de las costas venezolanas? El caso del buque Pinckney es el segundo, recordemos, pero después de un destructor el mes pasado. A lo mejor es como dice el diario El Nacional, desafío, o como dice el comunicado de Jorge Arriaza, son sencillamente provocaciones. Lo que sea, no deja de evidenciar y ponernos al frente de bulto el ridículo soberano de este general que ya va camino de emular a Trujillo, a Rafael Leonidas Trujillo, a quien llamaban Chapita por la cantidad de condecoraciones que tenía en el pecho. Pues uno ve las fotografías del general en jefe Padrino López y va camino de ser Chapita también. Pero entonces viene su amenaza prepotente. Si cruzan la línea roja recibirán una respuesta contundente. ¿Con qué va a ser la respuesta contundente? ¿Con el buque ese de la Armada venezolana que se hundió luego de enfrentarse a un crucero? ¿Recuerdan ustedes, no? ¿O lo harán en medio de la situación con falta de apresto operativo? Por lo pronto, lo que sabemos de la Fuerza Armada venezolana es que se ha dedicado al sapeo de venezolanos que cruzan la frontera, o a robarles insumos, porque como destaca hoy el diario El Nacional en su primera página, en la edición de hoy, ahora no logro abrir aquí, la Cancillería de Colombia denunció que uniformados venezolanos incautaron un cargamento de ayuda humanitaria otorgada a ese país por el Consejo Noruego para Refugiados. En el procedimiento detuvieron a 3 ciudadanos colombianos. El hecho ocurrió cuando navegaban el río Negro entre San Felipe y Puerto Colombia, en la localidad fronteriza de Guainía. Esas son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en singular, que le va a dar la respuesta contundente a la Armada de Estados Unidos si cruzan la línea roja. Vladimir Padrino Dixit.